les bendiga a todos los hermanos y amigos que han estado viendo estas videopredicaciones. Queremos darles las gracias por los buenos comentarios que nos han enviado. Dios les bendiga a todos, bendiga sus casas, sus hogares, su familia. Y en esta oportunidad, una vez más, vamos a leer un pasaje de la Escritura. Y en esta ocasión lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 27, donde la palabra de Dios dice de la forma siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Dios bendito, por darnos esta nueva oportunidad de poder compartir tu palabra. Rogamos que tú la hagas llegar, Señor, a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, a cada uno de los amigos y amigas que tengan la oportunidad de poder estudiar juntos la palabra de Dios. Bendice a todos, Señor, por Jesús. Amén. El título para el mensaje de hoy es Legado de Paz. Estas palabras que acabamos de leer fueron dichas por el Señor Jesús. Y note que ahí el Señor está hablando estas palabras y es como que si Él se estuviera despidiendo temporalmente de los discípulos, porque recuerde que Él prometió regresar. Pero en ese lapso de tiempo entre su partida y su regreso, la iglesia, los cristianos, los discípulos, habrían de afrontar muchas cosas, muchas dificultades, muchas situaciones que habrían de ponerlos a prueba a ellos. Entonces el Señor les aclara que les ha dejado un legado, el legado de paz. Pero yo quiero que usted note conmigo tres cosas muy interesantes, muy importantes en este pasaje. Primero, note usted que no es la falacia de la paz que tiene su origen en el ser humano. Aquí dice claramente: yo no os la doy como el mundo la da. Porque el mundo habla de paz. Sabe que hay paz entre naciones. Pero no hay paz entre los habitantes de estas naciones. En El Salvador se hicieron los acuerdos de paz ya un poquito más de 20 años. Y sin embargo acá todavía hay conflictos, la gente se mata entre sí, hay mucha situación difícil. Igual sucede en otros países donde supuestamente tienen la paz entre los demás, con los demás países. Sin embargo, se ven en las noticias un montón de escándalos, manifestaciones violentas, tantas cosas que se pueden ver. Entonces, aunque el mundo habla de paz, donde hay ausencia de conflictos armados entre países, sin embargo, no hay paz entre sus habitantes. También el mundo habla de paz de conciencia. Mucha gente busca tener esa clase de paz, la conciencia tranquila. El problema es que la quieren, esa paz de conciencia, aún viviendo lejos de Dios. Mucha gente busca tener en su conciencia tranquila, aún en medio de esa contrariedad que les proporciona el hecho de sus prácticas pecaminosas. Ellos bien saben lo que está bien, lo que está mal. Y claro, cuando se hace algo malo, no se tiene paz. Pero fíjese usted cómo la gente procura tenerla, procura conseguirla aún viviendo lejos de Dios. Como que quisieran conciliar su conciencia con prácticas apartadas de los lineamientos divinos, incluso
contrarias a los mandamientos de Dios. Y se buscan leyes que aprueben conductas desviadas, inmoralidades de las personas, para que la conciencia esté tranquila. La gente visita psiquiatras también, incluso practican meditación, bueno, cuánta cosa. Pero el problema es que quieren una paz de conciencia aún viviendo lejos de Dios. Tal cosa no es posible. Es solo una falacia. La paz que los hombres proclaman es una falacia. No pueden ellos tener esa paz de Dios porque viven lejos del Señor. Entonces, no es la paz que el mundo ofrece, de la que Cristo está hablando acá. Ahora veamos de la paz a la que Él se refiere, que es la paz real, la paz verdadera. Cuando Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, note bien que está hablando de la paz que tiene su origen en Dios. Mi paz os doy. Entonces nos habla de la paz entre Dios y los hombres. Yo quiero que usted note conmigo, al referirnos a esta paz entre Dios y los hombres, que ningún ser humano tiene la capacidad de producir la paz verdadera. En Isaías capítulo 57, versículo 21, leemos que dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aunque proclamen tener paz, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Las personas que prefieren vivir alejadas de Dios, prefieren ignorar las palabras de Dios, no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Está escrito en el profeta. Porque no tienen ellos paz en sí mismos, mucho menos tendrán capacidad de poder compartirla. Pero esta paz de la que está hablando el Señor Jesús, la paz verdadera, la paz real, tiene un precio que Cristo pagó. En el libro del mismo profeta Isaías, capítulo 53 y versículo 5, el profeta escribió, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Note, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Note usted entonces que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. No es una paz que no costará nada. Jesús tuvo que pagar ese alto precio de la paz entre Dios y los hombres. ¿Por qué hablamos entonces de la paz entre Dios y los hombres? Bueno, porque el hombre nace enemistado contra Dios, alejado. Es la lejanía que produjo el pecado, el rompimiento de la paz entre Dios y los hombres. Entonces Cristo tuvo que pagar el precio, un precio caro. Esa paz tiene un precio y Cristo lo vino a pagar. El profeta escribió esto 400 años antes de que Cristo viniera al mundo. Estaba hablando de él, del Señor Jesús que vendría. Entonces esta paz viene por medio de Jesucristo. No tiene otra fuente. Viene por medio de Jesucristo. En Hechos capítulo 10 y versículo 36, dice así, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es la paz por medio de Jesucristo. A través de Él, y solo así viene la paz al hombre. La paz entre Dios y los hombres viene por medio de Jesucristo. No tiene otra fuente, no tiene otros medios, solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero no podemos dejarlo hasta ahí,
sin aclarar una cosa más. Y es que en la Biblia encontramos el llamado al arrepentimiento. Las palabras de Cristo fueron: arrepentíos y creed en el Evangelio. Los apóstoles por igual llamaron a la gente al arrepentimiento. Lo leemos en Hechos capítulo 3, versículo 19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el arrepentimiento es necesario para poder tener acceso a esa paz entre Dios y los hombres que Jesucristo hizo posible. Recuerde que ya hablamos, los pecados humanos han hecho brecha entre Dios y los hombres. Así que Dios demanda entonces que las personas se arrepientan de sus pecados. Y cuando se arrepienten de sus pecados y reconocen a Cristo Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Señor de todos, entonces esa paz viene a la vida del hombre. El ser humano queda en paz con Dios. Aquella enemistad antigua que el pecado produjo se rompe y da lugar a la paz entre Dios y el ser humano. Pero recuerde, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento de los pecados nuestros y entender que eso fue lo que nos ha alejado de Dios. Además de eso, note usted conmigo, por favor, que además de ser la paz entre Dios y los hombres de la que el Señor Jesús está hablando acá, también incluye eso la paz que sobrepasa todo entendimiento. No solamente es la paz, que ya es bastante, entre Dios y nosotros, la que recibimos por medio de Jesucristo, sino que también es una paz que llega al corazón nuestro, que nos da un sentimiento de tranquilidad en nuestro corazón, aún en medio de las peores dificultades, aún en medio de las más terribles situaciones, aún en medio de las incertidumbres de la vida. La paz que Cristo nos trajo tranquiliza nuestro corazón. Como le dije, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, solo voy a leer mejor, dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las personas que hemos creído en el Señor, desde que Jesús predicó el Evangelio, los discípulos experimentaron esta paz y lo han experimentado todos los cristianos de todas las épocas. Esta paz muchas veces es incomprensible para el entendimiento. ¿Cómo es posible que los cristianos puedan tener paz aún en medio de lo que les ha tocado enfrentar? No solo le hablo de problemas cotidianos que a veces perturban el corazón, intranquilizan la mente de la gente, les producen temores. También le estoy hablando de situaciones realmente duras que los cristianos vivieron en el pasado. Pero vayamos a nuestros días modernos y notemos que, aunque no en un sentido, como le dijera yo, mayor, es decir, en todos los países. Sí hay países donde hay mucha persecución contra los cristianos, pero muchos países no hay eso. Pero sí hay problemas. Hay enfermedades, hay cosas que entristecen al hombre, hay acontecimientos que perturban a la gente. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué pasará conmigo de aquí
A 10 años dirá alguien. ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer si esto u otro pasa? Si esta u otra situación sucede, ¿qué voy a hacer? Es aquí donde el corazón necesita la paz de Dios. En medio de tantas tragedias humanas, solamente la paz que sobrepasa todo entendimiento puede ser el soporte para el ser humano. Y esa es la paz de la que Cristo habla aquí. Este hermoso legado que el Señor nos dejó. Además de eso, esta paz que Dios da nos permite el acceso a Él en todo tiempo. Las personas que tienen paz con Dios ya no tienen restricción para presentarse delante de Dios. El cristiano puede hablar con Dios a la hora que quiera, por medio de la oración. Puede buscarle. Tiene libre entrada al trono de la gracia. Porque al creer en Jesús hay paz entre Dios y esa persona que lo está invocando. Así que es un legado muy tremendo. Porque cuando hay millones de personas que no tienen acceso a Dios, ni les interesa tampoco, también hay mucha gente, muchos cristianos, que pueden hablar con el dueño de todo el universo, con el soberano, Rey de reyes, Señor de señores, a la hora que quiera puede hablar con Él. Incluso hablar con Dios de las cosas más personales que pueden haber. Puede contarle sus problemas, puede echar toda su ansiedad sobre Él. Así lo dice la Escritura. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Fíjese bien en esto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos libre entrada al trono de la gracia. Podemos alcanzar misericordia. Podemos hallar el favor de Dios siempre. Y podemos acercarnos a Él. Tú puedes contarle a Dios todo lo que te acontece. Aún cosas que quizás no puedes platicar con nadie, muy personales, pero con Dios puedes hacerlo, porque tienes libre entrada al trono de la gracia. Para terminar, yo quiero preguntarle a usted, ¿goza usted ya de esa paz de la que Cristo nos habla en este pasaje? ¿Disfruta ya usted este legado de paz que el Señor nos ha obsequiado? A Él le costó mucho. Él tuvo que pagar con su propia vida para que esta paz entre Dios y usted pudiera ser una realidad. Y recuerde que le estoy hablando de la paz verdadera, no de la falacia de paz que el humano proclama. Paz falsa, porque aún hay miseria, aún hay contrariedad, aún hay un montón de situaciones que dañan la vida del ser humano. Le hablo de la paz verdadera. Y además de eso, pudiera decirle que si todos los seres humanos gozaran de este legado de paz, ya no habrían guerras en ninguna parte, ya no habría pobreza, ya no habría gente pasando necesidad, mientras hay otros que tienen más de lo que pudieran gastar, aun si vivieran 500 veces la vida que les tocó vivir. Aunque pudieran vivir más, ¿verdad? No puede, pero si pudiera, ni aún así podría gastarse todo aquello, mientras hay gente que no tiene que comer mañana. No existiría eso, porque la gente se entenderían, la gente se comprenderían, la gente compartirían.
lo que tienen. Pero por lo menos usted, aunque muchos no les interesa la paz que Jesucristo ofrece, sino que prefieren la paz falsa del mundo, cosa que de nada les va a servir, porque solamente esta paz que Jesús nos ha dejado será también la que al fin nos permitirá a todos los que hemos creído disfrutar de nuestra eternidad que Dios ha preparado para los que le aman. El hogar con Dios. Solamente la paz con Dios puede darnos entrada a la patria celestial. Cuando hablo de la patria celestial, sé que solamente los cristianos entenderán. El que no es cristiano se preguntará, ¿de qué se trata eso? ¿Dónde está? Pero yo le invito, si quiere saberlo, recibe a Jesús como su único Salvador. Y entonces tendrá la paz de Dios. Tendrá paz con Dios. Y entonces comprenderá lo que quizás ahora no entiende. Así que le invito a disfrutar de esa paz de Dios que nos es otorgada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a dejar hasta aquí en esta oportunidad y quiero terminar haciendo una oración. Le invito a que usted me acompañe si puede. Oremos. Padre, gracias, Dios amado, por darnos esa paz gloriosa en Cristo Jesús. Esa paz verdadera, esa paz que hace a un lado la enemistad y nos hace hijos tuyos, pueblo tuyo, nación tuya. Gracias por Cristo Jesús. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda obrar en los corazones y en las mentes de muchas personas. Que tu Espíritu Santo los traiga a Cristo Jesús y que puedan también tener esa paz entre Dios y los hombres, y que sus corazones puedan descansar, puedan estar tranquilos, puedan tener paz, que puedan también ser tu familia, que puedan también ser parte de tu pueblo, Señor. Señor, produce arrepentimiento en sus corazones y que puedan reconocer a Cristo como el único Salvador y gozar así de esta paz tan especial, tan sobrenatural, que sobrepasa todo el entendimiento. Por Jesús, muchas gracias, Padre Celestial. Amén. Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima oportunidad.